En este primer domingo del 2022 vamos a iniciar una nueva clase dominical. Vamos a estar estudiando, quiere el Señor, terminar en este trimestre el capítulo 5 de nuestra confesión, que tiene que ver con la doctrina de la divina providencia. Y quiero, antes de empezar, que abramos nuestras Biblias al Salmo 97. Salmo 97. Vamos a leer todo el Salmo. Dice así el Salmo 97. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Me costó no cantar el salmo, pero nuestra confesión de fe está estructurada de una manera intencional. O sea, nosotros, los capítulos que nosotros tenemos en nuestra confesión no están en ese orden por algo arbitrario. O sea, tiene una estructura que nosotros podríamos decir es bíblica. Si usted nos visita por primera vez y no tiene una copia de la confesión, allá al final habrán copias y usted puede llevarse una no solo para que la lea, sino también para que siga con nosotros esta clase. Pero la primera parte de nuestra confesión, nosotros podríamos decir que son los principios, ¿okay? Los fundamentos de lo que nosotros creemos enseña la Biblia. Y la primera parte consta de los capítulos 1 al 6. ¿Okay? Esos son los principios. Vean que trata sobre las Sagradas Escrituras. ¿De dónde nosotros obtenemos el conocimiento de Dios? De la Biblia. Por eso es que el capítulo de las Escrituras es el primero, porque es ahí donde nosotros obtenemos nuestro conocimiento de Dios. El segundo capítulo es el capítulo acerca de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Que es el Dios al que nosotros conocemos en las Escrituras. El tercero es el decreto de Dios, que nos enseña a nosotros, como vimos el año pasado, que todo fue decretado por Dios en la eternidad. Todo lo que sucede, lo que existe, todo fue decretado por Dios en la eternidad. Después viene el capítulo de la creación, después de la divina providencia, después de la caída del hombre del pecado y su castigo. Entonces esos son los principios, ¿verdad?, de lo que nosotros creemos. En la parte 2 de la confesión tiene que ver con el pacto. Por eso comienza en el capítulo 7 y termina en el capítulo 20. Toda esa estructura es pactual de esos capítulos. Tiene que ver con ese pacto que Dios hizo con su pueblo. La parte 3 tiene que ver con la vida teocéntrica. Es decir, capítulos 21 al 30.
¿verdad? La libertad cristiana, la adoración a Dios, los juramentos, las autoridades civiles, el matrimonio, la iglesia, la comunión de los santos, el bautismo y la cena, ¿verdad? Eso tiene que ver con la vida del cristiano hacia Dios. Y los últimos 2 capítulos, que forman la parte cuarta de la confesión, tienen que ver con el mundo venidero, ¿verdad? Que son del estado del hombre después de la muerte y del juicio final. Entonces, la confesión, esa estructura es bíblica. Tiene una progresión bíblica. Entonces, no es algo ilógico, tiene un orden lógico, ¿verdad? Y estos primeros capítulos de la confesión también, como les digo, tienen un orden lógico. Las Escrituras nos dicen a nosotros todo lo que nosotros tenemos que saber. Primero acerca de Dios, ¿verdad? Que es el que nosotros, eso es la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo en Juan 17, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Después de conocer a ese Dios, tenemos que conocer su soberanía, ¿verdad? Cómo es que Él decretó todas las cosas, y por eso viene el capítulo 3 de la confesión. Después del decreto tiene que venir la doctrina de la creación. Eso ya lo vimos nosotros hace unos años con el pastor Eric. En el orden lógico, tiene que venir después del decreto de Dios la doctrina de la creación. Y después de la doctrina de la creación, como veremos hoy, tiene que venir la doctrina de la providencia divina. Porque es un orden bíblico y es un orden lógico. Y ya vamos a ver por qué. La Biblia nos dice a nosotros que el Dios que se nos ha revelado en las Escrituras decretó, y así dice nuestra confesión, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Párrafo 1 del capítulo 3. Él lo decretó todo. Y el primer acto de la ejecución de su decreto, ¿qué fue? La creación del universo. Dios decretó todo, lo que iba a existir, lo que iba a suceder, y entonces el primer acto de Dios para ejecutar su decreto fue crearlo todo. Por eso viene el capítulo 3 y después el capítulo 4. No puede venir el decreto de Dios y después la providencia o la caída del hombre. No, tiene que venir porque el primer acto después de que Dios decretó todo que hizo, creó. Ese es el primer acto de la ejecución del decreto divino. La creación nos establece a nosotros la autoridad y el poder absoluto de Dios sobre todas las cosas. ¿Verdad? O sea, ¿qué nos enseña Génesis 1 y 2? Que Dios es el creador de todo, ¿verdad? En el principio creó Dios todas las cosas. ¿Y qué nos enseña a nosotros que Dios sea el creador de todo? Que Él es el dueño de todo, ¿verdad? Que Él es el amo de todo. Que Él es el Señor de todo. Que Él lo posee todo. Que Él tiene autoridad sobre todo. Porque Él es el creador. Entonces, la creación establece la autoridad y el poder absoluto de Dios sobre todas las cosas. ¿Verdad? O sea, si es el argumento que usa Pablo, ¿verdad? En Romanos 9. Si Dios es el alfarero y Él hace una vasija, ¿quién tiene autoridad sobre esa vasija? Dios, ¿verdad? Esa es la ilustración que usa Pablo. Bueno, lo mismo hacemos nosotros. Si yo hago un dibujo, yo soy el creador de ese dibujo y yo lo puedo romper o lo puedo cambiar o puedo hacer lo que yo quiera con ese dibujo porque es mío, ¿verdad? Entonces, la creación establece que Dios es la autoridad por sobre todas las cosas. Entonces, lógicamente Él es el dueño de todo, todo le pertenece a Él. Es por eso que entonces que la doctrina de la creación, como les digo, sigue a la doctrina del decreto. Porque ¿qué nos dice la doctrina del decreto? Que Dios es soberano, ¿verdad? Entonces,
Una vez que Dios decreta todo, Él lo crea todo. Pero la doctrina de la creación también nos enseña que si Dios lo creó todo, si Él es el dueño de todo, si Él es el amo de todo, Él entonces no pudo haber dejado a su creación a la deriva. ¿Ok? Lo que la doctrina de la creación nos enseña a nosotros también, no solo que Dios es el dueño de todo, sino que si Dios lo creó todo, Él no podía dejarlo todo a la deriva. ¿Por qué? Porque todo depende de Dios. Nosotros, el mundo entero, el universo, no puede existir sin Dios. Porque es Dios quien lo sostiene todo. Todo depende de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Lo que nosotros hacemos depende de Dios. Que hoy nosotros nos hayamos despertado depende de Dios. Que hoy aquí estemos depende de Dios. Que estemos respirando depende de Dios. Que hayamos tenido alimentos el día de hoy depende de Dios. Todo depende de Dios. Entonces la doctrina de la creación no solo nos enseña que Dios es el amo y el Señor de todo, sino que todo depende de Él. Y es por eso entonces que la doctrina de la creación le sigue la doctrina de la providencia, que es precisamente eso. Dios entonces ahora gobernando su creación. ¿Qué fue lo que vimos nosotros en Génesis? Vean que esto es un orden bíblico. En la eternidad no tenemos algo que se nos diga en la Biblia, ¿verdad? Empieza la Biblia con lo que hizo Dios, Él creó. Pero entonces, ¿qué hubo antes? Y tuvo que haber un decreto divino de crearlo todo, ¿verdad? Entonces, eso está en la eternidad. Pero Génesis comienza con la creación del mundo. ¿Después de qué? Después del decreto de Dios. Y Dios entonces crea todo. ¿Y cómo termina la creación? ¿Qué vimos en Génesis capítulo 2? Que Dios después de crear, ¿qué hizo? Reposó. ¿Y qué dijimos que significaba ese reposo de Dios? Que Dios se cansó y entonces tuvo que tomar aire. ¿Qué significó ese reposo de Dios? Que Él se sentó en su trono. ¿Para qué? Para gobernar su creación. Decreto, creación, providencia. Eso es lo que ya ahorita vamos a definir lo que es la doctrina de la providencia. Pero es eso, es el gobierno de Dios sobre lo que Él creó. Ese es el orden bíblico. Decreto, creación, providencia. Decreto, creación, gobierno de lo que Él ha creado. Entonces es un orden lógico, un orden bíblico. Ahora vean lo que dice la pregunta número 8 del Catecismo Menor de Westminster. Es un documento reformado. Dice, ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Vean cómo lo entendían los reformadores del pasado. Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación y la providencia. ¿Ven por qué va decreto, creación, providencia? Porque así es como Dios ejecuta sus decretos, por medio de las obras de la creación y de la providencia. Berkhof, un teólogo reformado, dice, por tanto, la doctrina de la creación tiene que ser seguida inmediatamente por la de la providencia, en la cual el concepto bíblico de la relación de Dios con el mundo se define con toda claridad. Entonces, de nuevo, ¿por qué la providencia sigue la creación? Bueno, porque la creación nos dice a nosotros que la creación no depende de Dios. Entonces, después de la doctrina de la creación, nosotros tenemos que entender cómo es que Dios sostiene el mundo, cómo es que lo gobierna, cómo es que Él gobierna el universo que Él creó. Entonces, por eso tiene que seguir lógicamente a la doctrina de la creación. Nada en nuestra confesión entonces es arbitrario, tiene un orden lógico. ¿Okay? Un orden bíblico. Ahora leamos entonces el capítulo 5 de nuestra confesión. Esto es lo que vamos a estar estudiando en este trimestre.
¿Todos tienen ahí la confesión? Okay. Porque no puse ningún slide sobre los párrafos. Siempre tienen que tener la copia de la confesión. Dice así entonces el capítulo 5. Inicia, párrafo 1. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Entonces, ahí está definida la doctrina de la providencia. Y si ustedes recuerdan, lo que yo siempre les digo es que en la confesión, en las confesiones reformadas, siempre el párrafo 1 de cada capítulo va a definir la doctrina y los otros párrafos van a desarrollar esa doctrina. ¿Okay? Entonces, el párrafo 1 define la doctrina de la providencia y los otros párrafos lo que van a hacer es desarrollar aún más esa doctrina. Párrafo 2. Aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, ¿verdad? O sea, la causa primera de cómo sucedieron todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Todo eso lo vamos a estar estudiando. Párrafo 3. Dios en su providencia ordinaria, y también vamos a ver qué significa eso, hace uso de medios. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, sin esos medios, por encima de ellos y contra ellos según le plazca. Párrafo 4. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y eso no por un mero permiso. Ustedes han oído, es que Dios permitió que el hombre cayera. Nuestra confesión no asume eso de Dios. Dios es soberano. No hay nada que ocurra sin que Dios lo haya decretado. Aún, dice nuestra confesión, la primera caída y la caída de los ángeles, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas, sino de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Párrafo 5. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Vean qué párrafo más increíble. A veces Dios deja a sus hijos escogidos, no solo en diversas tentaciones, sino en sus corrupciones. ¿Para qué? Para disciplinarlos, para humillarlos, pero también para acercarlos más a Él. ¿Verdad? Párrafo 6. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían, los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y a la vez
los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. En unos Dios lo que trae a sus vidas ablanda y en otros endurece. Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 16, Dios trae juicios a los hombres, plagas, y ¿qué hacen? Se endurecen sus corazones y más bien blasfeman contra Dios. Párrafo 7. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también, y escuchen esto, de un modo más especial, cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Esa es la providencia de Dios. Entonces, la palabra providencia viene del latín providentia, ¿verdad? En latín se pronunciaría providencia. Viene de un término, una raíz latín también que viene del término provenir o prevenir, prever, ver de antemano. Obviamente nosotros entendemos que la previsión de Dios, o sea, el que Dios vea de antemano algo, no es que Dios está aprendiendo algo, no es que Dios vea el futuro y dice, ay, mira, ¿qué va a pasar? Entonces voy a hacer eso. No. Todo lo que ocurre ahora, lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir ha sido decretado por Dios. Lo vimos el año pasado con la doctrina del decreto. Entonces, lo que Dios prevé en el futuro es lo que Él ha decretado ya en la eternidad, ¿verdad? Entonces, la palabra providencia viene de ese término, de ver de antemano. Ahora, veamos algunas definiciones. William Pemble, en el siglo XVI, dice, la providencia es una acción externa y temporal de Dios, por la cual Él conserva, gobierna y dispone todas las cosas, singulares que son y son hechas, tanto las criaturas como las facultades y acciones de las criaturas, y las dirige a los fines intermedios y al fin último de todos, según el decreto más libre y determinado y el consejo de su propia voluntad, para que Él mismo sea glorificado en todas las cosas. Es una acción externa de Dios, un gobierno de Dios dirigiéndolo todo hacia su fin último. ¿Okay? ¿Quién le dio ese fin a todas las cosas? Dios. Berkhoff, en su teología sistemática, define la doctrina de la providencia así: aquel continuo ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a todas sus criaturas. Nosotros estamos vivos hoy por la providencia de Dios, porque nos está sosteniendo. Opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo. Nosotros estamos aquí, llegamos aquí de la manera que lo hicimos por la providencia de Dios. Y dirige todas las cosas hacia su determinado fin. Nada se está saliendo del plan trazado por Dios, nada. Ningún hombre se está yendo tras otro camino que Dios no detalló, no determinó para esa persona. Richard Mueller definió la providencia así: el continuo acto del poder divino subsecuente al acto de la creación, por el cual Dios preserva a todas las cosas en su esencia. O sea, nosotros no dejamos de existir precisamente por la providencia de Dios. Establece sus acciones, las gobierna de acuerdo a su orden establecido y las dirige hacia su fin ordenado. Entonces, ¿qué es la providencia? Es el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Es cómo Él dirige, sostiene y gobierna todas las cosas. Ahora vean la respuesta en el catecismo de Heidelberg, que es un catecismo reformado de las iglesias holandesas en el siglo XVI. ¿Qué es la providencia? Dice la pregunta en el día 10 del Día del Señor. Pregunta 27, perdón, del día 10 del Día del Señor. Dice: es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar,
sino por su consejo y voluntad paternal. ¿Por qué sale zacate? ¿Por qué crecen árboles? ¿Por qué salen frutos? ¿Por qué hay hombres con riquezas? ¿Por qué hay hombres pobres? ¿Por qué hay hombres con una salud inquebrantable a veces? ¿Y por qué hay otros que se enferman a cada rato? La respuesta a todas esas preguntas es la providencia divina. Esa es la respuesta. Herman Bavinck dijo, no es que Dios creó al mundo y lo dejó existir. Eso es lo que Génesis 1 y 2 no nos enseñan. Lo que Génesis 1 y 2 nos enseñan es, como dice Bavinck, que Él creó al mundo y lo hace existir. ¿Cómo? Sosteniéndolo, dirigiéndolo y gobernándolo. Esa es la providencia. Ahora veamos, recordemos lo que dice el párrafo 1. ¿Qué es la doctrina de la providencia? Es esto. Dios, el buen creador de todo, vean cómo define a Dios. El buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría. O sea, nosotros no podemos... ¿Por qué Dios está haciendo esto? Bueno, porque Él es sabio. Esa es la respuesta. Esto es lo mejor que se puede pasar. ¿Por qué estamos pasando nosotros por esto? Bueno, Dios sabrá. Pero Él lo está haciendo en su infinita sabiduría y nosotros debemos confiar en la sabiduría de Dios. En su infinito poder y sabiduría sostiene, eso es la providencia, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, desde la jirafa hasta el átomo, todo, hasta el electrón, todo es sostenido, dirigido, dispuesto y gobernado por Dios, por su sapientísima y santísima providencia. Entonces, esa es la doctrina de la providencia, cómo Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna a todo lo que Él creó. Nada entonces ocurre fuera de la providencia divina. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la doctrina de la providencia? La providencia está fundamentada en la doctrina de la soberanía de Dios. Por eso, la providencia tiene que seguir a la doctrina de la creación, porque la doctrina de la creación, como les decía, nos dice a nosotros que Dios es soberano, que Él como creador es dueño y tiene la autoridad y poder absoluto sobre todas las cosas. Entonces, el fundamento de la doctrina de la providencia es la soberanía de Dios. ¿Por qué es que las cosas ocurren como ocurren? Porque Dios es soberano y porque es Él quien está dirigiendo y gobernando el mundo. Entonces, si nosotros no entendemos la soberanía de Dios, no podemos entender la providencia divina. Y por eso es que hay cristianos, por ejemplo, que niegan la doctrina de la soberanía de Dios. Y dicen, no. Dios no ha determinado el fin de todos del hombre. Cada uno puede escoger su propio camino. Yo puedo escoger creer y el otro puede escoger no creer. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Nuestro Dios es soberano y todo lo que ocurre por lo que Él ha decretado en la eternidad. Y cómo ejecuta Él ese decreto en su providencia. Entonces, tenemos que entender la doctrina de la soberanía de Dios. Entonces, por ejemplo, vean lo que dice el Salmo 103. Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Qué leímos en el Salmo 97? ¿Cómo inicia? Jehová reina. Segunda de Reyes 19:15. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. ¿Quién es soberano sobre todo el imperio de los hombres?
sobre los reinos humanos, Dios. Ustedes creían que no iba a ir a este pasaje, pero sí, vamos a Daniel 4:35. Daniel 4:35 son las palabras del rey Nabucodonosor después de que fue humillado por su pecado contra el Señor. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él, hablando de Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo. ¿Y dónde? Y en los habitantes de la tierra. Vean que dice: y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él hace, el sol hace lo que hace, la luna hace lo que hace, los planetas hacen lo que hacen, los cometas viajan en tal dirección porque Dios así lo ha determinado. Pero esa soberanía de Dios también recae sobre los hombres. Y es Él quien hace en nosotros según su voluntad. Ahora, obviamente tenemos que tener claros, y espero no tener que esto no sea controversial, ¿verdad? La providencia es una doctrina bíblica, ¿verdad? O sea, de ahí es donde nosotros confesamos la doctrina de la providencia. ¿Por qué? Porque es lo que vemos en las Escrituras. Entonces, de nuevo, veamos el Salmo 103:19. La providencia de Dios se extiende a todo el universo. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos, sobre todo el universo. Ahí es donde Dios extiende su providencia. La providencia bíblica también se extiende sobre el mundo físico. Job 37:5. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. ¿En dónde hace Dios cosas? En nuestro mundo. Entonces la providencia de Dios se extiende al mundo físico. Hay cosas que nosotros vemos en el mundo que a veces no entendemos y es Dios quien las hace. Vemos caer un trueno. Ese trueno cayó porque Dios así lo estableció en su providencia. Salmo 104:14. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Entonces, ¿es acaso que entonces, como eso lo vamos a ver, ¿verdad? Más adelante, con lo que dicen los deístas, ¿verdad? No, Dios es como, ven a Dios como si fuera un relojero. Él creó el mundo, ¿verdad? Y después lo dejó ahí a que siguiera Él le dio las leyes de la naturaleza y entonces el mundo ahora es gobernado por las leyes de la naturaleza. Eso no es bíblico. Sí, Dios creó leyes de la naturaleza, la gravedad, etcétera. Pero eso no quiere decir que entonces Dios dejó al universo así a la deriva. No, Dios gobierna todo. Si Dios suelta su mano del universo, todo deja de existir. Y eso es lo que dice este salmo. El pasto que comen las bestias, ¿quién los da? Naturalmente crece el zacate. No, Dios hace crecer ese zacate. Sin su providencia, Dios no permite que no determina que ese zacate crezca, no crece nada. Pero es Dios. Igual nosotros cuando comimos hoy en la mañana, nuestro desayuno. Sí, mi esposa se levantó y me hizo unos huevos. Pero ¿cómo llegaron esos huevos ahí? Por la providencia divina. Es por eso que nosotros, y por eso que Pablo en Romanos 1 dice que un pecado gravísimo es la falta de agradecimiento de los hombres a Dios, porque Él es el que nos da todo en su providencia. Igual a las bestias, igual a nosotros. Sobre la creación inanimada, ahí mismo en el Salmo 104, versículos 21 y 30.
Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Versículo 30. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Ustedes han visto que a veces ustedes van y dicen, ese monte está más bajo de lo que antes estaba. O ven fotos o lo que sea, ¿verdad? Y los arqueólogos y dicen, esa montaña se ha cambiado, ¿verdad? Porque es que esas cosas pasan por la providencia de Dios. Porque es Él quien renueva la tierra. Sobre los negocios de las naciones, Job 12, 23. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. ¿Quién hace eso? Dios. En su providencia. Hechos capítulo 17. Es el argumento del apóstol Pablo. Hechos capítulo 17. Versículos 26 al 28. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y vean lo que dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es la pregunta que siempre hacemos, ¿verdad? ¿Por qué vivimos nosotros en Costa Rica? ¿Cuál es la respuesta? Por la providencia divina. ¿Por qué vivimos nosotros en el siglo XXI? ¿Cuál es la respuesta? Por la providencia divina. Él ha establecido que nosotros vivamos en Costa Rica en el siglo XXI. Versículo 27. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Él nos sostiene. Él nos dirige. Él nos gobierna. Eso es la doctrina de la providencia. En Él vivimos y nos movemos y somos. Ahí está declarada la doctrina de la providencia. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Sobre los hombres y sus vidas, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Por qué dejó de reinar Saúl sobre Israel? Por la providencia de Dios. Veamos el Salmo 75. La providencia de Dios sobre los sucesos y fracasos de los hombres. Salmo 75. Versículos 6 y 7. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Sobre lo que podríamos llamar nosotros accidentes, casualidad, Proverbios 16, 33. ¿Existe la suerte? ¿Existe la suerte? Desde la perspectiva humana, sí. ¿Verdad? Qué casualidad, decimos a cada rato. Estoy pensando en tal persona y me la topo en la calle. Qué casualidad. Entonces, desde mi perspectiva, existe. Pero desde la perspectiva divina, no hay nada que sea al azar. No hay nada que sea una casualidad. Vean lo que dice Proverbios 16, 33. La suerte se echa en el regazo. O sea, así es como hacían los hombres de Dios antes. Tiraban Urim y Tumim. Y ahí decía, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios decía? Bueno, los juegos de azar. Pensemos ahora en un casino. Tiran los dados. Vamos a jugar la suerte. La suerte se echa en el regazo. Vean lo que dice la palabra del Señor. Mas de Jehová es la decisión de ella. Eso no es suerte. Dios había determinado en la eternidad
que ese número que él iba a tirar iba a ser ese. Y por eso fue. ¿Entienden? La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la respuesta de ella. Entonces, la próxima semana vamos a seguir con la doctrina de la providencia. Pero lo que nos debe quedar claro es que la doctrina de la providencia nos enseña a nosotros que Dios creó todo. Él es el dueño de todo y como el dueño de todo, Él lo gobierna y lo dirige todo para el fin para el cual Él lo creó. Esa es la doctrina de la providencia. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta, pues me buscan o buscan a alguno de los pastores. Y la próxima semana entonces seguimos estudiando la doctrina. Que Dios los bendiga.